Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Conectados. Ya también Kiara quiere participar. Vamos a hacer un podcast perruno próximamente. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando muchos saludos en donde quiera que estén, hacia donde quiera que se dirijan. Espero que tengan un excelente día, que hayan tenido una excelente semana, si es que nos escuchan en un fin de semana. ¿Cómo estás tú, corazón? Muy bien, muy agradecido de un día más. Y bien emocionado, ¿verdad? ¿Por qué, güey? Soy así de serio. Ay, perdón, es que lo he traído a carrilla. Pero bueno, aquí estamos en un podcast más. Así es correcto. Estamos el día de hoy en un podcast más. ¿De qué vamos a hablar? Me gustaría que tú lo dijeras, tú elegiste esta vez el tema. Estamos como rotándonos de tema y tema. Ajá. El tema pasado fue el mío y... A ver, sorpréndenos. ¿Cuál es el tema del día de hoy? No es como un mujeres versus hombres, sino que más bien es reacciones de los hombres y reacciones de las mujeres en diferentes situaciones que podemos pasar. En diferentes situaciones. La primera es una ruptura. ¿Cómo lo vive un hombre? O sea, quiero que tú nos platiques cómo lo vive un hombre y yo te platico cómo lo vive una mujer. Ok. ¿Quieres iniciar o quieres que inicie yo? No, quiero que tú inicies. A ver. Mira, en una ruptura como hombre, yo digo, hay diferentes casos, ¿no? Uh-huh. Dependiendo la edad. Ajá, y dependiendo el tipo de hombre que eres, porque pues, uh-huh, así como yo viva una ruptura, probablemente algún otro hombre la viva diferente. correcto. Pero yo te voy a dar mi punto de vista conforme a lo que yo... Sí, claro, completamente. Durante toda mi experiencia de amigos o algo así, cómo la vivieron. Ok, va. Entonces, yo creo que de la parte de los hombres, al principio de una ruptura, yo creo Uh-huh. que en la mayoría de los hombres que me ha tocado ver la ruptura, lo primero que hacen, o justo cuando terminan a los pocos días o en esos mismos días, lo que quieren es como olvidarse de la persona, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo hacen? Desgraciadamente lo hacen o enfiestándose o irse con los amigos o conociendo otras chavas. Eso es lo que pasa al inicio de una ruptura como hombre. No te voy a decir que son todos, uh-huh, pero los que me ha tocado, después de cierto tiempo, como que ya se dieron cuenta de que esa persona que perdieron, si es que fue una buena persona, ya no la van a volver a encontrar y pensaron reemplazarla en ese corto tiempo con fiestas, amigos, conociendo otras chicas. Uh-huh. Después de ese tiempo es cuando ¡pum!, les da la depre. Okay. Hasta que yo creo que se aíslan, se quedan solos un ratito, no tratan de no salir, de no tener contacto con otras personas y pueden llegar a olvidarlo. Pero yo creo que primero es me enfiesto y luego después trato de olvidarla. Ya como cuando te cae el 20 que dices, caray, pues ya terminé, ¿verdad? Y esto que estoy haciendo de enfiestarme y eso como que no es lo mío, bueno. Y ahora sí como que caes en depre de haberla perdido a la persona. O en este caso a una mujer. Esto estoy hablando de la mayoría, no digo que todos sucedan. Sí. Sí, no. ¿Y a qué edad? ¿O es como...? Híjole, yo creo que un hombre, desde que empieza a tener su primera novia hasta los 30 años, hace eso. Yo creo que ya después de los 30 yo creo que es un poquito más maduro, diferente. Creo que un poquito piensa diferente, ya no le pesa tanto. Yo creo que primero se deprime y luego después trata de estar solo y al final pues ya lo libera y pues puede conseguir a alguien más. Pero antes de los 30, porque yo creo que los hombres somos medios inmaduros, sí tratamos de vernos hombres, ¿no? A veces como de, no me va a doler que me duele, que me haya dejado o que hayamos terminado. Okay. Esa es como la mentalidad de la mayoría de personas que yo conozco. Ok. A ver, me gustaría saber
cómo lo ve una mujer. A ver, no sé si yo soy el mejor ejemplo de mujer, la verdad. Okay. Ya no sé ni por qué se me Yo no ocurrió soy eso. mujer. Yo no soy mujer. No, a ver, no sé si yo sea el mejor ejemplo porque en el caso de las mujeres yo sí creo que todas suelen ser diferentes. Sí. Y por ejemplo, lo que sí pasa es lo que tú acabas de generalizar un poco, ¿no? De que pues primero la fiesta y todo eso. Creo que todas suelen ser diferentes. Sí. Y por ejemplo, lo que sí pasa es lo que tú acabas de generalizar un poco, ¿no? De que pues primero la fiesta y todo eso, ya esa parte sí, o sea, en las mujeres, por ejemplo, lo que nos pasa primero es que pues sí nos cuesta trabajo dejar ir a esa persona. Primero. Ajá, nos cuesta trabajo dejar ir a esa persona. Vemos si de verdad ya no hay alguna manera pues de que eso se pueda arreglar. Si de repente, o sea, eso sí. A ver, eso me llamó la atención. La mujer sí busca la mayoría de las veces regresar. Pues si la persona vale la pena, sí. Ok. Sí. O sea, sí arreglar. Buen punto. Arreglar las cosas. O, por ejemplo, lo que sí es que creo yo que si nos escudamos mucho en amistades y todo eso, nosotros no salimos, o sea, al contrario, lo que ven de repente en las películas sí suele pasar, o sea, de que no te dan ganas de salir, de que te tiras, de que empiezas a ver películas de amor. Comer mierda. Pues así de que, ajá, o sea, literal, de que bien sadomasoquista, o sea, así de... Así de, si me voy a deprimir, me voy a deprimir bien, o sea, sí, si voy a hacerlo bien, así, ¿no? Y luego ya después. Y luego ya después te vas Se levantando libera. poco a poco. ¿Por qué? Porque dejas pasar el duelo. O sea, si después de que tú intentaste que se arreglaran las cosas y ya la persona pues no dijo, oye, ¿sabes qué? Gracias, bye, esto y el otro. Si el tipo vale la pena y aún así no se puede regresar, pues ya lo sueltas de alguna manera, sigues adelante y te enfocas. ¿En qué te enfocas? Trabajo, en caso de que lo tengas, trabajo, estudios, familia y en tu persona y amigos. O sea, te enfocas solamente en eso. Te llega un momento en el que dices, a la fregada a los hombres, no quiero saber nada de ninguno, no quiero que ninguno me aborde, no quiero tener, hay esas chavas. Yo soy de esas personas, ¿sale? Yo, por ejemplo, en una ruptura, ya que veía que no podía arreglar las cosas y aunque la gente me decía, oye, no, pues es que la persona no te conviene, es bien patancillo, pues yo intentaba todavía arreglar las cosas, ¿no? Ya que veía que de plano no y que pues ya por dignidad decías, bueno, ya va, ya rogué lo que tenía que rogar, si así se le puede llamar, ya, pues ya empiezas como que a soltar, o sea, ya te empiezas a refugiar en tener tiempo para ti misma, sales, disfrutas. Yo, por ejemplo, hacía muchas cosas sola. O sea, yo sí, la mayoría del tiempo intentaba estar sola. Porque me gustaba como que meditar, empezabas a como que abrazar, a querer esa soledad, a disfrutarla, o sea, toda esa parte, ¿no? Pero también están las personas que pues se van de fiesta, pues si de repente pues el besuqueo con alguien, así el desliz de que dices, bueno, pues no pasa nada. Yo nunca fui de esas, o sea, la realidad es que yo nunca fui así. Pero es por un decir como lo que yo les puedo compartir. Exactamente, o sea, digo, no sé, la verdad es que género, si les quedo mal, perdónenme, pero yo o sea, soy... Es tu punto de vista. Sí, o sea, es mi punto de vista completamente. No es como el correcto ni el que definitivamente, o sea, respecto a una ruptura, yo la vivía de esa manera. Fíjate, ahorita me acordé de algo. Ajá. Que yo creo que, por ejemplo, un hombre sí se la piensa mucho para tronar con una mujer. Uh-huh. Me refiero a que de repente, no sé, por un ejemplo, se te viene en la cabeza, no, ya voy a terminar con ella.
y no lo haces porque si no, bueno, sí la quiero, todo eso, y te pueden hacer algo a ti como hombre y truenas, pero después regresas y no hay tema. O sea, como que el cerebro del hombre es como de, no pasa nada y le sigo por adelante. Y una mujer, cuando se convence de que ya no quiere estar con alguien, lo truena y ya no hay vuelta atrás. O sea, es muy difícil que tenga o que dé más oportunidades. O sea, porque ella aguanta mucho. O sea, como mujeres en una relación aguantan muchas cosas. Pero una vez que ya decidieron no seguir, ahí sí ya no hay vuelta atrás, ya la perdiste. Sinceramente ya no te va a hacer caso de ninguna manera. Y eso sí me queda muy claro de cómo funcionan las mujeres y cómo funcionan los hombres. Es correcto, exactamente, tal cual. Ahora, a ver, otra situación. En el trabajo. En el trabajo. Ahí quiero comenzar yo. Ok. O sea, en el trabajo yo, y esto es, tú me conoces. Pocas son las personas que en realidad me conocen y saben que yo puedo ser la persona más, o que quizás, o a ver, esto es algo que no debería estar diciendo, pero yo soy la persona o una de las personas más sensibles que pudieran conocer o encontrar. En realidad, mi nivel de sensibilidad, de amor por la gente que quiero, de protección, de cuidado, está súper, ultra, mega, ¿cómo se le puede decir? Como... está elevado. Pues, está elevado, exactamente, o sea, muy cañón. Sentimental, sensible. Soy, exactamente. Protectora. Ajá, exactamente. Pues en el trabajo, disculpen la palabra, pero soy la tipa más... Todo lo contrario. Ajá, o sea, soy la persona más... O sea, soy la amiga que no quieren tener, tal cual, así. ¿Por qué? Porque soy directa, soy dura, soy muy enojona, o sea, muy enojona, tengo un carácter muy fuerte, soy Pero porque eres perfeccionista. Ajá, o sea, también, por eso. Pero también porque entro en papel. Entras en tu papel. O sea, es algo que no debería estar diciendo. Pero yo soy la persona, o una de las personas más sensibles que pudieran conocer o encontrar. En realidad, mi nivel de sensibilidad, de amor por la gente que quiero, de protección, de cuidado, está súper, ultra, mega, ¿cómo se le puede decir? Como... está elevado. Pues, está elevado, exactamente, o sea, muy cañón. Sentimental, sensible. Soy, exactamente. Protectora. Ajá, exactamente. Pues en el trabajo, disculpen la palabra, pero soy la tipa más... Todo lo contrario. Ajá, o sea, soy la persona más... O sea, soy la amiga que no quieren tener, tal cual, así. ¿Por qué? Porque soy directa, soy dura, soy muy enojona, o sea, muy enojona, tengo un carácter muy fuerte, soy Pero porque eres perfeccionista. Ajá, o sea, también, por eso. Pero también porque entro en papel. Entras en tu papel. O sea, entro en papel ¿de qué? De que pues quiero ser la mejor y de que yo sé que hay mucha competencia allá afuera y que al final pues ni modo, o sea, yo voy a dar todo de mí para ser la mejor. Y en mi caso particular, quienes me conocen saben que yo soy una persona muy petita. Entonces, esa parte siempre ha sido como un tema conmigo, porque siento que la gente de repente puede llegar a no respetarme por esa razón. ¿Por qué? Porque en algún momento me pasó, o sea, como que no me respetaban porque me veían muy chica, porque aparte siempre me dicen que yo me veo más chica de lo que soy, o sea, me preguntan... A mí me pasa lo mismo. Ajá, o sea, me dicen, oye, ¿cuántos años tienes? Y yo, no, pues tantos. Ay, no manches, yo pensé que tenías como 22, 25 años. Y yo así de, no manches, no, claro que no. Qué chido, qué padre, pero de repente eso sí llega un poco a afectar. Sí. Voy a hacer pausa aquí. Entonces, el hecho de que yo sea chaparrita o que me vea más joven, pues sí de repente llega a representar un tema para que la gente me haga caso
hablando de mis ideas, hablando de aportaciones, hablando de lo que sea, ¿no? O que incluso te lleguen a tomar como que un poco en serio. Porque aparte, o sea, de que me veo más chica y todo eso, mi cara es muy de niña. O sea, y pues no, como que de repente sí no, como que... Es que te juega mal. Ajá, exactamente, me juega mal. Entonces... Desgraciadamente. Exacto. Entonces, yo por eso soy una persona completamente diferente. Yo creo que hay muchas mujeres que aplican lo mismo. O no lo sé. O a lo mejor no, o a lo mejor sí. Conozco también mujeres que son muy auténticas, a las cuales admiro muchísimo. Por ejemplo, en mi trabajo, una de ellas se llama Jessica Favila, que es esa mujer en donde sea que la veas, la ves como es, auténtica, directa, o sea, es increíblemente muy buena. Pero ella, yo sé que así es siempre. Por ejemplo, en mi caso, quienes tienen o quienes dejo que pasen como barrera de protección, saben que yo les voy a dar y brindar todo de mí para que esas personas estén bien, o para cuidarlas, o para hacer con ellas muchísimas cosas muy padres. Pero con quienes no dejo que pasen es, oye, de aquí no pasas y yo no puedo crear ningún vínculo ni afecto contigo que no tenga que ver con el trabajo, punto. Así, y yo soy muy tajante o sea, y trato de expresarme de la manera más tajante posible. Dura, o sea, sí soy dura, y sí se dice que tengo un carácter fuerte. La realidad es que tú sabes que... O sea, sí, pero... Sí, pero no en ese sentido. No, en ese sentido. Exactamente. Bueno, ahorita me estoy acordando de lo que hablas, porque nos vemos chicos, tú y yo tenemos como ese defecto o eso a favor, que nos vemos más chicos. Sí, en temas administrativos o corporativos, que nosotros es como nuestro ramo, Uh-huh. pues el hecho de que te vean con esta cara de niño, o piensan que no tenemos la experiencia, de repente sucede que no te hacen caso, o uh-huh, que no tienes la suficiente experiencia como para hacer lo que tú me estás diciendo. Últimamente ya no la hemos ganado. ¿A base de qué? Pues obviamente a base de... ok, sí. Si no me quieres hacer caso siendo buena gente solo porque me veo más chico y porque piensas que no tengo la experiencia, pues entonces voy a ser duro para que de verdad veas que lo que te estoy diciendo va a funcionar. Okay. Pero bueno, cambiando el tema, en cuanto cómo lo veo con las mujeres y los hombres en este aspecto, en nuestro ramo, yo lo voy a decir, en nuestro ramo administrativo, yo creo que los últimos años sí ha cambiado mucho. Sí. Antes, eso sí te lo puedo decir, antes no había tantas oportunidades para puestos altos, uh-huh, en una empresa como ahora. Ahorita, por ejemplo, en mi empresa yo te puedo decir que la mayoría de las personas que tienen puestos altos son mujeres. Y de hecho, la última directora general de donde yo estoy, pues es mujer. Entonces yo veo que las mujeres han avanzado bastante en ese aspecto. En el tema corporativo administrativo, yo pienso que van bien. Obviamente en otras ramas las mujeres aún les está costando, por este tema de machismo y demás, llegar a ser o tener el mismo puesto o ganar lo mismo que un hombre. Pero en temas administrativos en México, o por lo menos aquí en Guadalajara, que es donde nosotros estamos, creo que la mujer sí ha sobresalido y sí se le da como esa, por lo menos ya la escuchas, ya le tomas importancia a lo que estás diciendo, y sinceramente en un equipo, o sea, el que sea, una mujer siempre es pues es bienvenida, porque piensa muy diferente al hombre, y por lo menos organización, por lo menos idea, por lo menos creatividad sí te va a aportar, uh-huh, comparado a lo que hace el hombre, que luego de repente su trabajo es una porquería porque no tiene eso, que
a lo mejor te da la mujer. Entonces yo creo que por eso últimamente en lo que nosotros nos dedicamos, pues sí, la mujer ha tenido como un valor más. En ese aspecto yo creo que ya hay una igualdad aquí, ahora, en lo que nosotros hacemos. En otras áreas aún hace falta. Completamente mi de acuerdo. experiencia. Ya si nos vamos a amas de casa o algo así, ahí sí, pues es totalmente diferente. ¿Y un hombre cómo se comporta? Justo es lo que te decía, o sea, un hombre antes era como el de, no, pues solamente las ideas de los hombres funcionan, las mujeres no tienen Y ahora ya cabida, y ahora ya las toman en cuenta. O sea, el hombre trata de ver a la persona como persona y no como género. En muchos aspectos, pues. Ya. Y obviamente se le da el mayor respeto. Si ves, por ejemplo, algún acoso de un hombre a una mujer, ya el hombre puede decir, oye, ¿por qué lo estás haciendo? Antes, pues era la mujer recibía. O sea, acoso también de mujeres. De mujeres es más difícil, pero sí hay. Sí, pero sí hay. De sí que los hay, los pero hay. ahí yo le veo un tema, por ejemplo. Porque un hombre, si acosa a una mujer, es grave. Pero si una mujer acosa a un hombre y el hombre habla, es grave para el hombre. Porque es como, las mujeres también. Las mujeres como que, y lo entiendo, están defendiendo tanto su derecho ahorita, que el hecho de que tú acuses a una mujer es como de, sí, por ejemplo, como hijo. A ver, como hijo, vamos poniéndolo como hijos, hermanos y amigos. O sea, como en general. Dar nuestro punto de vista muy rápido. Como hijos yo creo que el hombre tiene más libertad. ¿Por qué? Porque los papás, o por lo menos tu papá y mi papá, pues son de la vieja escuela y es muy difícil que cambien ahorita su forma de pensar, que no deberían de pensar igual que antes, pero es muy complicado que cambie su forma de pensar. Y por lo menos en los 32 años que tenemos los dos, hemos vivido vidas muy diferentes. Por ejemplo, yo he tenido un poquito más de libertad por el hecho de ser hombre y por ejemplo, no se preocupan por mí. Yo desde mis 16, 17 años yo podía estar en la calle y no había ningún problema. Obviamente sí me cuidaban, pero no era como que estuvieran tras de mí diciendo, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién andas? Y una mujer, yo creo que pues todo el tiempo lo están cuidando. Ahora, como hermano, y a mí que me tocó ser el mayor, pues normalmente siempre tiene que ser el hombre el protector de los hermanos. Y pues como yo tengo 2 hermanas, pues sí es como, no se llaman celos, pero sí es como de, te tengo que proteger porque eres mi hermana y eres mujer, ¿no? Y entonces sí surge como eso de que, oye, ¿qué intenciones tienes con mi hermana? En ese aspecto, pues sí, uno tiene que tomar el papel del macho. ¿Y como amigo? Y como amigo, híjole, yo creo, aquí sí estoy 100% seguro que es más probable que un hombre tenga como hombre por mucho tiempo una amistad que una mujer con una mujer. Okay. O sea, el hombre yo creo que sí, desde que lo conoces hasta que te mueres, yo creo que puede ser tu amigo, porque yo tengo amigos de ya más de 15 años y siguen siendo mis amigos aunque no los vea, aunque no hablemos por mucho tiempo. Y una mujer es muy difícil. ¡No quiera! Es muy difícil que mantenga una relación de amistad, porque siempre se están criticando, porque siempre están compitiendo, y un hombre no. Un hombre nunca compite, un hombre siempre se está apoyando. Ese es mi punto de vista y es lo que yo veo. Okay. Ahora tú, a ver, platícame. Ok, a ver, como hija. Como hija, en efecto, creo que sí hay un tema. O sea, sí, tienes toda la razón. O sea, uno como hija sí te dicen, oye, pues tienes que cuidarte. Por ejemplo, a mí me prohibieron tener novio por no sé cuántos años. Te podías casar o tener novio hasta que tuvieras ciertas cosas que eran como los requisitos mínimos necesarios para poder ser o poder andar con alguien. Si era así, que si yo quería salir, por ejemplo, tenía que recoger o tenía que limpiar la casa o tenía que lavar los trastes o tenía que hacer algo. Ahorita sé que ya se hace.
Antes, o sea, más bien con todos, sea hombre o mujer. Pero antes, por ejemplo, en mi casa, mi hermano no hacía nada. O sea, solamente era yo y mis hermanas. Y ya, o sea, nada más. O sea, machismo, todo lo que... Exactamente, en mi casa sí había mucho también, machismo. sí. Eso como hijo, ¿no? Como hermano, yo soy más grande que mi hermana. Entonces, mi hermano. Uh-huh. Entonces yo sí te puedo decir que a mí siempre, o sea, creo que la parte protectora, seas más chico, seas más grande, siempre va a surgir. O sea, siempre vas a querer lo mejor para tus hermanos y siempre va a estar o va a existir eso de protección. Yo creo que eso puede ser un poco igual. O sea, igual, en cierto modo, ajá. Y en cuanto a amigo, pues en efecto, o sea, yo creo que sí los hombres, y de hecho, tú sabes que tengo más amigos hombres que amigas. Amigas, la verdad es que casi no tengo muy pocas, son contadas. Pero amigos, tengo mucho, y de hecho tengo algunos con los que me hablo desde hace ya bastantes años. Y pues sí, creo que sí he conocido hombres que tienen amigos de, no sé, que hasta de la infancia y ahorita ya trabajan juntos o cositas así. O también digo, pero son muy raros los casos de mujeres que es, por ejemplo, de que no, pues tengo de conocerla 15 años y sigue siendo mi amiga. Lo que pero sí es que raro, pero sí hay, o sea, sí, hay. No dudo que haya, pero sí hay, pero es muy raro. Y pues, conclusión. Pues mira, conclusión que actualmente yo creo que ya se está viendo, se está notando una igualdad. Completamente de acuerdo. Y por ejemplo, te puedo decir que los padres que son de nuestra edad o un poquito más chicos, tratan de transmitirlo. Sí, tratan de hacerlo. Uh-huh. y tratan de ver o hacerles ver a sus hijos que pues o seas hombre o mujer, vales igual y tienes que aportar igual también. Eres un ser humano. O sea, ya se está viendo más esa igualdad de ser humano y no eres hombre o eres mujer. Probablemente todavía a las personas de mayor edad pues es un poquito difícil cambiarles, pero sí se las puedes cambiar, no quiere decir que no. O que te dejes nada más porque, no, pues es mayor de edad y no entiende, él piensa que esto es así. Pues no, pero sí es un poquito más difícil de cambiar, pero lo que yo te puedo decir es que en las generaciones que vienen, por lo menos va a haber más igualdad. Siempre y cuando la mujer no se quiera subir ahora después al hombre, ¿no? No sabemos. Yo lo apoyaría. No es cierto. No, pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que así es. Y pues bueno, llegamos al fin de este episodio. La verdad es que, como les hemos dicho, hemos querido hacer los episodios un poquito más cortos. No es tan corto, pero esperemos que les guste. Digo, la verdad es que hay muchísimo que sacar de este episodio, pero pues bueno, les agradecemos mucho el habernos escuchado, el estar siguiéndonos. Sigan compartiendo, sigan escuchándonos y nos vemos en la próxima. Bye.